El día de hoy vamos a aprender un poco sobre historia del arte, concretamente, y para no desviarnos demasiado, el arte occidental. Desde luego el arte humano ha existido desde prácticamente los primeros momentos del espíritu humano y se encuentran en algunas cuevas, como en Lascaux o Altamira, algunas pinturas que nos dan cuenta de la habilidad artística que ya desde entonces, hace muchos miles de años, el hombre había encontrado como una necesidad de transmitir sus ideas, sus sentimientos y sus preocupaciones. Pero vamos a empezar a contar porque en algún lugar hay que empezar, en la Grecia antigua, para empezar a entender cómo se desarrolla y qué significa cada movimiento artístico. En la Grecia antigua estamos hablando aproximadamente del año 1500 a.C. se empieza a desarrollar intensa actividad artística. Para que haya una actividad artística intensa y también constante y permanente y relevante, tiene que haber un mínimo estado de bienestar en donde hay artistas que se puedan dedicar a eso de tiempo completo. Estas famosas esculturas griegas, los famosos Partenones, son de esta época clásica del arte griego que luego fue convirtiéndose poco a poco, si nos vamos más o menos al 100 a.C., en el arte de la antigua Roma. La antigua Roma toma gran cantidad de elementos fundamentales del arte griego y el arte de Roma pues ensalza sobre todo la vida cotidiana de su estado, los grandes emperadores y el poderío del imperio y también pues la gran cantidad del panteón romano, es decir, del grupo de dioses que engalanan la cultura de los antiguos romanos, que provienen a su vez de los etruscos y que luego fueron desarrollándose durante casi 500 años hasta su caída. En el momento de la caída de Roma, en promedio, el año 500, ya después de Cristo, algo sucede porque precisamente se dividen el Imperio Romano hacia el oriente, hacia el arte bizantino, y hacia el occidente, el arte medieval. El arte bizantino y el medieval tienen sus características, pero ambos fundamentalmente coinciden en una cosa. El motivo principal del arte bizantino y también del arte medieval son los dioses, Jesucristo, los santos, y es por eso que en esas épocas vemos gran cantidad de iglesias, iconos al oriente y también de este lado pues maravillosas obras de arte en frescos y pinturas y sobre todo desarrollados también incluso en los libros que los monjes copiaban con tanto afán, en donde en las hojas y alrededor de la escritura pues desarrollaban el arte que trataba de transferir poco a poco el conocimiento espiritual y humano que tenían hacia los siguientes lectores. Brincamos 1000 años, que fue lo que duró la época del medioevo, y nos encontramos inmediatamente al filo del 1500, en esos años, con el movimiento pues científico, cultural, artístico, más importante quizá de la historia de la humanidad, que se llama el Renacimiento. El Renacimiento en estos años es que se juntan una gran cantidad de elementos. Primero se descubre América, también se divide la Iglesia Católica, se reduce su poder también en una gran cantidad de inventos científicos, ayuda a impulsar la ciencia en todos sus entornos. Ya para entonces las principales universidades estaban de buen tamaño y también y sobre todo Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. En estos años, en este siglo, el conocimiento humano explota a niveles nunca antes vistos. En el Renacimiento, los más grandes maestros, artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli o muchos más, empezarán a desarrollar casi de forma perfecta, combinando las artes con la ciencia para entregarnos pinturas prácticamente perfectas e impecables, que además se invierten y se convierten en obras que apoyan los grandes reyes, los grandes monarcas y los grandes pontífices. Imagínate aquí el gran arte quizás de la Capilla Sixtina o la Mona Lisa. Son sencillamente obras que prácticamente nunca van a poder ser superadas porque nunca pues, ha habido otro momento de tanta riqueza contenida y tanto desarrollo artístico. De aquí nos vamos durante el 1600 todavía a la expresión todavía más cargada, ¿no? Empiezan a desarrollarlo con tal capacidad que se empiezan a hacerlo con mucho detalle y muy encimado, lo que se conoce como el arte barroco. El barroco es muy parecido al arte del Renacimiento, pero es mucho más recargado. El barroco no le gusta el espacio vacío y trata de llenar todo con dibujitos, con diseños, para presumir todo lo bien que hace el artista. Ya en el barroco nos encontramos con artistas como Rembrandt o como Rubens, que verdaderamente llenan cada centímetro de su pintura con diseños espectaculares. De aquí nos podemos ir más o menos pues en una secuencia. Recuerda que aquí el realismo es importante. Las
pinturas parecen lo que son. Si pintan un caballo o una persona. Y hasta alcanzar un nivel prácticamente fotográfico, un nivel de perfección fotográfica en donde solamente los grandes maestros podían desarrollarlo. Pero en el año de 1850 más o menos, un grupo de rebeldes vienen y rompen con todo esto. Solamente porque no los dejaban exponer en el Museo del Louvre, el movimiento de los impresionistas rompe con todo lo que se había visto y toma el camino opuesto. En vez de una representación fotográfica y precisa, empiezan a imaginar y a dibujar no lo que ven, sino lo que perciben sus sentimientos y las formas en movimiento, de manera que sus cuadros parecen menos precisos, pero de alguna forma más emocionales, más emocionantes, de manera que Monet, Manet, Bizet y después en el postimpresionismo Vincent Van Gogh empiezan a construir un mundo que como ellos lo ven, como ellos lo representan y se convierten también en grandes representantes del arte de su época. Ya después, rumbo a 1950, y en general todo el siglo XX, la tendencia es irreversible. La idea es seguir, alejarse de lo real y seguir hacia lo abstracto, con el cubismo, el modernismo, el arte pop, el arte objeto, hasta el arte encontrado. Hay algunos artistas modernos que incluso acusan de un arte moderno que no es nada más que un fraude, en donde las cosas ya son tan absurdas, tan ridículas, que ni siquiera pueden llamarse arte. Sin embargo, el mercado ahí está, la gente lo consume, la gente lo sigue pidiendo, y la cultura a lo largo de la historia no es algo que impone una élite de expertos, sino algo que el público adora, el público promueve y sobre todo el público gusta. Así que este fin de semana, si tienes tiempo, ¿por qué no aprovechas y visitas uno de los grandes museos de nuestra Ciudad de México? Sin lugar a dudas, en todo el país y en todo el mundo hay pinturas, hay obras de arte esperando para ser reconocidas y para que tú, como yo, veas en ellas un espejo más de tu propia alma.